tiempos de cambio en las Américas. Primero, como marco de referencia, las Américas son todas las Américas, desde el Canadá hasta Tierra del Fuego. Sostengo en un libro que ya presenté hace 3 años que hay 2 Américas, una América democrática y una América dictatorial, y que la división de las 2 Américas en el siglo XXI no es una división cultural, la América anglosajona, la América latinoamericana, no es una división económica, la América del primer mundo y la América en desarrollo, no es siquiera una división ideológica entre derechas e izquierdas o conservadores y progresistas. La división de las Américas en el siglo XXI está dada por un elemento que se creía extinguido en el siglo XX, pero que crece, se desarrolla y tiene un momento de auge y que ahora está decreciendo, que son las dictaduras, versus el bloque de la democracia, que gracias a Dios sigue siendo mayoría. Pero en los 18 años que tenemos del siglo XXI, las Américas han soportado y soportan tensiones y desafíos muy grandes, porque el año 1999, siendo la única dictadura en las Américas, la dictadura castrista de Cuba, llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y se asoció con Fidel Castro, llevándole al castrismo lo que el castrismo necesitaba en el peor momento de su periodo especial: dinero y petróleo. Y de esa manera el castrismo pudo recrear, pudo rehacer, pudo relanzar esa quimera que ya había fracasado el siglo pasado, que era la expansión de la revolución castrista en las Américas. Y la hicieron con Chávez, bautizándola como Movimiento Bolivariano, Movimiento ALBA. Después se llamaría el socialismo del siglo XXI y hoy día se conoce como las dictaduras de crimen organizado de las Américas. Este bloque, durante el periodo de desarrollo, ha producido a los inicios de este siglo 5 derrocamientos, y vamos a revisar un poco la historia. Han empezado derrocando, y nadie sabía de dónde venía la mano, de dónde venía el problema, al presidente de la Rúa en la Argentina. Han producido el derrocamiento del presidente Mahuad en el Ecuador, han derrocado al presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, han derrocado al presidente también del Ecuador, un segundo presidente en el Ecuador, y después han desestabilizado a la Organización de Estados Americanos, produciendo otro derrocamiento en la OEA, porque si ustedes recuerdan, el secretario general de la OEA recién electo era el expresidente de Costa Rica, don Miguel Ángel Rodríguez. Le abrieron un caso de supuesta corrupción en su país, fue a defenderse, lo detuvieron, tuvo que renunciar a la OEA y se abrió el espacio para que el creciente socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, cope la Organización de Estados Americanos, convenciendo a los Estados Unidos y otra gente de que Insulza iba a ser un secretario general neutral. Y en los 10 años de gestión de Insulza lo que vimos es una Organización de Estados Americanos que renegó de sus principios, en vez de defender la democracia, sostuvo el crecimiento del proceso de las dictaduras castrochavistas y llevó a la ruina total a esa organización. En ese escenario, lo que hace la Cuba dictatorial del 99 en adelante es crecer, pero crece bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que hace de Fidel Castro no el segundo de a bordo, pero el líder ideológico, genera lo que se vino a llamar el oráculo de La Habana. Todo el mundo visitaba a Castro, todo el mundo le llevaba homenajes, y mientras tanto el castrochavismo se expandía en América Latina. Coparon la Argentina con los Kirchner, el Brasil con el Partido de los Trabajadores, Lula y después Rousseff, coparon Bolivia con Evo Morales, trataron de entrar en el Perú directamente, pero terminaron indirectamente vinculados con Ollanta Humala. Hicieron grandes esfuerzos para controlar Chile. La izquierda democrática llegó al gobierno de Chile con la presidenta Bachelet, lo mismo que en el Uruguay. Coparon obviamente Venezuela, donde Chávez se instaló como dictador. Coparon el Ecuador con Correa. Colombia amenazada, bajo amenaza,
en el gobierno del presidente Uribe, después como que pasó a claudicar en la gestión de Santos, que terminó transando y haciendo arreglos con las FARC bajo títulos de paz y haciendo las negociaciones en La Habana y apoyando en su política exterior a Cuba. Controlaron Panamá, controlaron El Salvador, controlaron obviamente Nicaragua con los Ortega, influenciaron en México y controlaron todos los países del Petrocaribe con el petróleo venezolano. Entonces se estableció a fines de la primera década del siglo XXI en las Américas una hegemonía donde el liderazgo de América Latina estaba en manos de Venezuela y Cuba, en manos de Castro y Chávez. Y esa fue la realidad a la que contribuyó los Estados Unidos con el abandono de la región, con las dos guerras después del 11 de septiembre, del atentado terrorista que se produce aquí en Estados Unidos, y después con la llegada del presidente Obama con una serie de hechos directos que terminarían con el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y con la visita de Obama a Cuba. Pero en medio de eso se producen hechos de importancia. Ese liderazgo entre la dictadura, ese liderazgo compartido entre Venezuela y Cuba, se quiebra y pasa a ser un liderazgo exclusivo de Cuba y sucede de la manera más accidental posible, muere Chávez. Y como muere Chávez, el liderazgo político y el control económico de todo ese proyecto, incluida Venezuela, pasa a manos del castrismo, que en la sucesión de Chávez impone el sucesor, porque cuando imponen a Maduro como sucesor de Chávez, hay una disputa interna en Venezuela entre el chavismo y el castrismo, y el castrismo venezolano le gana al chavismo y por eso pierde Diosdado Cabello y el que se queda de gobernante es Maduro. Ese es un hecho histórico muy importante que se produce oficialmente el 5 de marzo del 2013 con la muerte de Chávez, aunque hay quienes sostienen que Chávez murió a fines del año anterior. Pero en todo caso, con la desaparición física de Chávez, el liderazgo político de este movimiento bolivariano, ALBA o socialismo del siglo XXI pasa al absoluto control de la dictadura cubana, que a partir del 2013 pasa a liderar América Latina. Y La Habana se convierte en el centro más importante de política latinoamericana, y después viene la política exterior del presidente Obama, que reabre relaciones con Cuba el 17 de diciembre del 2014 y se va a La Habana a saludar a la dictadura en marzo del año 2016. O sea que podemos sostener que hasta el año 2016 el liderazgo de la América Latina, el liderazgo de la mayoría de los países de las Américas, está en el poder de la dictadura más antigua, que es la dictadura castrista de Cuba, que se adueña del proyecto que hizo en sociedad con ellos Chávez y se adueña además del centro de producción petrolera y de dinero que es Venezuela. En ese proceso hay que advertir también la celebración de la Cumbre de las Américas en Panamá, del 9 al 11 de abril del año 2015, donde asiste Cuba, y donde Cuba, sin ser miembro de la Organización de Estados Americanos, la invitan a reingresar, rechaza el reingreso, pero maneja prácticamente la cumbre con insulsa, con la presencia del gobierno americano y ya en el marco de las relaciones bilaterales establecidas. Bueno, en ese escenario, porque el arte de la interpretación de la política, del análisis político y de hacer política, está fundado en la adecuada lectura de la realidad objetiva. En esta realidad objetiva que se pinta hasta el año 2015-2016, se empiezan a producir cambios. Y el primer cambio, la primera señal que se empieza a producir es que estas dictaduras no se pueden consolidar en países donde han quedado resabios de democracia. Entonces viene el proceso electoral en la Argentina y pierden los Kirchner y llega Macri al poder y pierden Argentina. En el Brasil se produce un gran escándalo de corrupción al que está vinculada toda esta sociedad castrochavista de las Américas, con el famoso Lava Jato, los contratos de Odebrecht y 15 empresas brasileras más que expandieron un sistema de corrupción manejado por el castrochavismo, dueño del Foro de Sao Paulo. Ese no es un tema empresarial, ese es un tema de la política criminal del castrochavismo, y eso produce la caída y la separación del poder de Dilma Rousseff y pierden el Brasil.
los países, los pueblos empiezan a reaccionar, porque además ese éxito económico aparente generado por los altos precios del petróleo y de los commodities que se produce en la segunda parte de la primera década del siglo XXI, se cae, baja el petróleo, bajan los precios de los minerales y se empieza a ver que el modelo castrochavista, que es un modelo dictatorial, centralista, absolutamente autoritario, absolutamente corrupto y absolutamente estatista, empieza a caer y empiezan a aparecer las crisis. Pero además se producen otros hechos interesantes. Un nuevo secretario es elegido en la Organización de Estados Americanos en marzo del 2015 y asume su cargo en mayo de ese año, Almagro, que es un hombre del grupo de las izquierdas sudamericanas, había sido el canciller de Pepe Mujica en el Uruguay los últimos 5 años y, sorpresa, el hombre decide jugar a los principios, respetar los principios y valores y rescatar la Organización de Estados Americanos. Empieza a producirse un cambio. Por eso sostengo que esta confrontación entre países democráticos y no democráticos no es un tema ideológico, no es un tema de derechas e izquierdas. Las dictaduras castrochavistas que hoy día se han reducido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia no son dictaduras de izquierda, están más cerca del fascismo, con la violación de derechos humanos, con la corrupción, con la adoración al individuo que llevan adelante, que a cualquier figura de izquierda. No son, empiezan como proyectos de izquierda, empiezan proclamando socialismo, proclamando comunismo, pero en verdad se convierten en dictaduras fascistas donde no hay posibilidad de clasificarlas o de llevarlas como ellos quieren a una confrontación entre derechas e izquierdas. Cuando las dictaduras castrochavistas se quieren defender, lo que dicen es la derecha, porque se quieren ubicar en una izquierda de la que no forman parte. Les voy a señalar el ejemplo de 2 o 3 izquierdas democráticas en América Latina. La izquierda de Chile tomó el poder, cedió el poder con Bachelet, volvió a perder la elección y volvió a entregar el poder, y hoy día Chile tiene al presidente Piñera. Son posiciones ideológicas que respetan la democracia, que no se les hubiera ocurrido cambiar la Constitución de Chile para permanecer indefinidamente en el poder, como hizo Chávez en Venezuela, como ha hecho Morales en Bolivia, como hizo Correa en Ecuador, o como ha hecho Ortega y su mujer en Nicaragua. Otra izquierda democrática que no tiene que ver con este modelo dictatorial es la del Uruguay. Alterna en el poder, respeta el Estado de Derecho y respeta los elementos esenciales de la democracia. Por eso insisto, cuando estamos hablando de las dictaduras en la América Latina, que hoy día son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no estamos hablando de una cuestión ideológica, no tienen ideología, han pasado de presentarse como grupos de izquierda a constituirse en verdaderos grupos de delincuencia organizada transnacional, y a partir del manejo de la delincuencia es que manejan esos países. Con esa descripción, déjenme mostrarles por qué sostengo que en las Américas hay tiempos de cambio que estamos viviendo y que estamos presenciando nosotros. Primero, porque las dictaduras se están acotando y se están cayendo, y afirmo que no va a terminar esta década, y estamos en el año 2018, con dictaduras en la región. No hay condiciones políticas objetivas para llegar al año 2020 con dictaduras en las Américas. Las 4 dictaduras que quedan están totalmente acotadas, están agonizando, tienen crisis terminales y además están bajo una presión interna y externa que muestra a las claras que su sobrevivencia en las condiciones actuales es absolutamente imposible. Por eso hablo de tiempos de cambio en las Américas, y tiempos de cambio en las Américas trae la posesión el 20 de enero del año pasado de un nuevo presidente en los Estados Unidos. No es un dato menor que el republicano Donald Trump haya asumido la presidencia de los Estados Unidos y al poco tiempo de hacerlo haya venido a Miami y en junio del año pasado haya proclamado una nueva política exterior de Estados Unidos respecto a Cuba. Una nueva política que la propaganda dictatorial ha querido presentar como un retorno al pasado, pero que es en verdad un retorno a los principios,
ha establecido una nueva política exterior de Estados Unidos con Cuba y con América Latina, fundada en los principios en los cuales está establecido este gran país que son los Estados Unidos. El respeto a la libertad y el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos que reclama Estados Unidos en la nueva relación con la Cuba castrista y que ha pasado a reclamar en la relación con la dictadura venezolana, con la dictadura nicaragüense y con la dictadura boliviana. Quiero recordarles que en Venezuela no hay embajador americano porque la dictadura venezolana lo ha votado, que en Bolivia no hay embajador americano porque la dictadura de Evo Morales lo ha votado, y que Nicaragua está bajo observación directa hoy en día, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, por las masacres que está cometiendo contra los ciudadanos. Otro tema de cambio que se produce, que no es un dato menor, es la conformación de un grupo importante de defensa de la democracia en la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos tiene 34 miembros, Cuba está suspendida, quedan 33. De esos 33 miembros, a través del soborno del petróleo, Chávez y Castro habían logrado hacerse con la mayoría. Y los países que no estaban sobornados por el petróleo, estaban metidos por la corrupción del lavallato, controlaban absolutamente la Organización de Estados Americanos. Desarmar aquello a partir del liderazgo del secretario Almagro no ha sido una tarea fácil, pero se acaba de lograr este año, hace pocos días, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Washington, D.C., por primera vez, después de los 10 años de Insulza y después de los casi 3 o 4 años de periodo de Almagro, se ha logrado una votación que señala a Venezuela como una dictadura y que derrota al castrochavismo en la sede de la Organización de Estados Americanos. 19 votos, con 4 en contra, que son simplemente Venezuela, dictadura, Bolivia, dictadura, y 2 pequeñas islas del Petrocaribe, y 11 abstenciones, entre las cuales hay que contar absteniéndose ya a Nicaragua, al Ecuador, que está saliendo del grupo de las dictaduras castrochavistas con el gobierno de Lenín Moreno, quien lo diría, pero está dando pasos y que ya no hacen que el Ecuador ya no cuente hoy día entre esas dictaduras. Y la Organización de Estados Americanos tiene además adentro un grupo que se llama el Grupo de Lima, que es un grupo conformado por el Perú, por México, por Argentina, por Brasil, por los países que representan casi el 80% de la población y del territorio de las Américas, que están señalando a Venezuela como una dictadura. Esos son cambios importantes porque los 19 votos de la Asamblea última se van a convertir en 24 votos en unos días, en unas semanas, cuando la OEA vuelva a convocar una asamblea extraordinaria para suspender a Venezuela y ponerla en la misma situación que está Cuba, porque esa es la situación en la que tienen que estar las dictaduras en la OEA, porque la OEA es un organismo que ha sido creado para la promoción, la defensa de la democracia y la libertad. Lo dice la Carta de Bogotá y lo garantiza la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú. Otro elemento de cambio que se produce tiene que ver con la hipercorrupción de las dictaduras. Este discurso de que el castrismo, que la revolución castrista, que la revolución bolivariana, que Chávez, que Evo Morales en Bolivia, que Ortega en Nicaragua trabajan para el pueblo es absolutamente mentira, porque la historia ya ha demostrado con prueba plena hoy día de que son gobiernos corruptos que solamente concentran el poder para enriquecerse ellos, para enriquecer un grupo de élite que han formado y para mantenerse indefinidamente en el poder. La prueba más importante de la corrupción es el lavallato brasilero, 15 empresas brasileras lideradas por Odebrecht, manejadas por Lula en un lado y por Chávez y Castro en el otro, haciendo contratos de construcción para que las empresas brasileras construyan en el resto de los países. Eso funciona con dinero brasilero. El sistema, ¿cómo ha funcionado eso? Ha sido que el gobierno del Brasil prestaba dinero para que empresas brasileras hagan construcciones y entre Chávez y Castro y Lula definían cuáles eran los países donde se iban a hacer las obras. Este escándalo se ha abierto
hay presos en el Perú, hay presos en la Argentina, hay investigaciones en curso inclusive en República Dominicana, hay presos en Panamá y en México, pero hay 4 lugares, hay presos en el Ecuador, incluido el vicepresidente del actual presidente Lenín Moreno, pero hay 4 países en los cuales el lavallato está siendo tapado y los contratos de alta corrupción, de hipercorrupción, propiciados por Chávez y Castro con dinero brasilero en el marco del Foro de Sao Paulo, todavía no se han destapado. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En Cuba, con el tema del famoso contrato que han hecho respecto al puerto del Mariel. Ya es de conocimiento público que Cuba ha pactado y supuestamente pagado cerca de $900 millones por una obra que vale exactamente la tercera parte de eso. Pero la dictadura sostiene el proceso de información. En Venezuela, la semana pasada, el periodista Oscar Asa acaba de presentar prueba de cómo un puente que debería costar 150 millones, ya va por los 4.500 millones de dólares en Venezuela, manejado por Diosdado Cabello y manejado por la gente del régimen de Maduro. Y de esos contratos hay decenas, miles de millones de dólares que ha producido aquello. En Bolivia el tema del lavallato está siendo tapado y han empezado una investigación de los gobiernos de Mesa y Rodríguez, y van a tratar de tapar con eso la llegada al grueso del lavallato en Bolivia, que son las construcciones de obras y de caminos entre Evo Morales y Lula, porque Lula iba en persona a Bolivia a patrocinar obras, por ejemplo, en el tema llamado de la carretera del Tipnis, que rompe una reserva fiscal protegida de los indígenas. Lula en persona fue a pedir a los indígenas que dejen pasar el camino para hacer crecer los cocales ilegales que producen la coca y la cocaína de los sindicatos de Evo Morales. Y en Nicaragua lo mismo. La corrupción que se ha puesto en evidencia está terminando de liquidar cualquier atisbo de posibilidad de sobrevivencia de las dictaduras castrochavistas en el siglo XXI. Nadie duda que el régimen de los Castro es un régimen corrupto, nadie duda que el régimen de Maduro y de su gente en Venezuela es un régimen corrupto, nadie duda en Bolivia que la corrupción es la característica del régimen de Evo Morales, lo mismo que en Nicaragua con el caso de Ortega. Pero la corrupción tiene un componente mucho más grave en el caso de estas dictaduras que utilizan el control absoluto del poder para tapar sus crímenes. Y es que han avanzado de la corrupción de contratos o de la corrupción de apropiación indebida de recursos del Estado, de malversaciones y de robos directos al ámbito del narcotráfico. Hoy día el mundo está señalando a estas 4 dictaduras como narcoestados, liderados por Venezuela, que se ha convertido en el eje, en el hub del comercio de la cocaína, de las FARC de Colombia y de los sindicatos de Evo Morales de Bolivia, y seguida por Bolivia, que ha incrementado la producción de coca de 3.000 hectáreas de coca que había en el año 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, a más de 70.000 hectáreas que hoy día tienen, que con 4 cosechas al año producen toda la cocaína con la que están inundando los países de América Latina, los países de América del Norte y el mundo entero. El tema de los narcoestados no es un dato menor, porque cuando uno habla de narcoestado, está hablando que la gente que produce, que trafica, la gente que ampara el negocio ilegal del narcotráfico, está en control del poder político. Eso es un narcoestado. Y las investigaciones de prensa han demostrado que Venezuela, Bolivia están en esa situación y que Cuba y Nicaragua encubren y manejan el mismo negocio en sociedad, porque esto es una agrupación criminal de dictadores que han dejado y que deben dejar de ser considerados como políticos para ser tratados simplemente como delincuencia organizada en el marco de lo que es la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Otro elemento de cambio no tiene que ver con acciones políticas o con delitos, sino tiene que ver con la tecnología, y la estamos viviendo todos, y permite que todo lo que estamos diciendo y todo lo que se sabe y más se sepa con prontitud. Es la revolución tecnológica, los teléfonos celulares, la comunicación en tiempo real, el internet, las redes sociales, que han
acabado prácticamente con el secretismo y el control de información y el atentado absoluto contra la libertad de prensa con las cuales funciona indispensablemente un régimen dictatorial. La propia Cuba castrista está tremendamente amenazada por los medios de comunicación modernos porque no sabe qué hacer con ellos. Imagínense ustedes si a principios de la década del 60, cuando Fidel Castro y el Che Guevara hacían los fusilamientos en La Habana, hubiera existido celular y hubieran existido redes sociales, y en cuestión de horas, ni siquiera de días, se hubieran podido ver los fusilamientos casi en tiempo real en todo el mundo. ¿Cómo le hubiera quedado la imagen a esa dictadura? ¿Hubiera podido la dictadura castrista decirle al mundo que estaba haciendo una revolución, que era antiimperialista, que estaba liberando al pueblo cubano y que iba a construir una sociedad mejor? No hubiera podido, porque los crímenes hubieran estado directamente probados. La situación tecnológica de ese momento le permitía, entre otras cosas, a la dictadura de Cuba y a otras dictaduras falsear la información, manejar a su gusto la verdad y establecer su propia verdad, incurriendo inclusive en agresiones de los defensores de la libertad a través del asesinato de la reputación y el ataque contra la gente que defendía la libertad y la democracia. Hoy día eso ya no es posible, porque en Cuba ya no fusilan, pero cada que el sábado o el domingo le pegan a las damas de blanco, las imágenes están en tiempo real en el mundo. Los presos políticos en Cuba son conocidos y de una u otra manera a través de las redes sociales se sabe que esa es una dictadura y se sabe cuáles son sus problemas. Venezuela, han visto ustedes en la televisión y han escuchado y han visto en las redes sociales las masacres que ha producido la dictadura de Maduro, y el mundo conoce, y por esa, entre otras razones, los países se han tenido que solidarizar y el esfuerzo internacional señala hoy día como una dictadura al gobierno, al régimen de Maduro. Por esa razón, el pasado 20 de mayo no ha podido hacer el fraude electoral y el pueblo venezolano le ha ganado con la inasistencia a esa simulación, a ese show con el cual la dictadura venezolana quería perpetuarse. Y Nicaragua, donde han matado ya más de 150 personas, cada acto de agresión, cada asesinato, cada atropello que está cometiendo la dictadura de los Ortega está documentada en el mundo, y por eso ese régimen pende de un hilo y va a caer seguramente en las próximas semanas. Y en Bolivia el pueblo boliviano le dijo no a Evo Morales en un referéndum del 21 de febrero de 2016. El no quería decir que no puede candidatear más, que tiene que dejar el poder y que los cambios constitucionales y los amañamientos y trampas que hace con sus jueces y con el control del poder legislativo no sirven más para que se perpetúe en el poder. Pero Evo Morales dio otra vuelta, igualito que Chávez hace 10 años, y agarró los miembros del Tribunal Constitucional, de su Tribunal Constitucional, y les hizo dictar una sentencia que dice que es un derecho humano de Evo Morales candidatear indefinidamente. Y de esa manera se ha habilitado para ir a las elecciones que están fraguando para el próximo año 2019, pero Bolivia le sigue diciendo no. Le ha dicho no en los Juegos Deportivos que ha organizado en Bolivia, que se llaman ODESUR, los Juegos Deportivos del Sur. Le ha dicho no inclusive en la inauguración del Mundial, y le va a seguir diciendo no hasta que deje el poder. El pueblo boliviano está movilizado y está empoderado porque tiene un mandato. Y Evo Morales tiene que dejar el poder y rendir cuentas de la hipercorrupción que comete, del destrozo de la economía boliviana, de los asesinatos y crímenes que ha cometido en más de 20 masacres sangrientas, y del narcotráfico, porque ha convertido a Bolivia en un narcoestado. Por eso no quiere dejar el poder. En esa dinámica, la tecnología es la gran ayuda que permite el ejercicio de una libertad de prensa a través de las redes que no existe en los medios oficiales. En Cuba sigue existiendo el periódico oficial del partido, el Grama, y en Venezuela están controlados todos los medios de comunicación por la dictadura, han expulsado a CNN, a NTN 24, a las redes internacionales. En Bolivia controlan toda la prensa, absolutamente lo mismo que en Nicaragua, pero todo se termina sabiendo porque con la tecnología cada ciudadano se ha vuelto un periodista en potencia y un punto de envío de noticias que después agarra la prensa internacional y que pone en evidencia a las dictaduras.
En conclusión, los tiempos de cambio que estamos viviendo en las Américas marcan una declinación, pero ya muy fuerte, de las dictaduras del socialismo del siglo XXI convertidas en dictaduras de crimen organizado transnacional. Los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia tienen los días contados. Pueden ser semanas, pueden ser meses, de repente alguien logre pasar el año. Pero vuelvo a decirles que por los rasgos de observación de la realidad objetiva que acabo de resumir apretadamente con ustedes y que acabo de compartir, no hay condiciones políticas, ni sociales, ni económicas objetivas para que ninguna de las dictaduras llegue a la próxima década. No hay condiciones para que Cuba supere la crisis económica porque vive en un constante periodo especial. No es que ha vuelto al periodo especial, es que se mantiene en el periodo especial en una crisis además de autoridad donde el sucesor dictatorial Díaz-Canel no es el sucesor, pero a ratos es, y ahora se les ha dado la idea de reformar su constitución, que no es otra cosa que reescribir el estatuto de la dictadura porque Cuba no tiene constitución. Las constituciones las dictan los pueblos, no los dictadores. Las constituciones las escriben la gente libre, no la gente bajo opresión y bajo oprobio. O sea que lo que está haciendo la dictadura castrista, para sonrisa y ridículo ante todo el mundo informado, es reescribir su estatuto dictatorial para ver en esta crisis tremenda que tiene cuánto tiempo más puede mantener el poder. Y ese tiempo es muy corto y lo saben, y por eso están en esa tarea. Venezuela, ¿qué les digo? La crisis humanitaria de Venezuela no tiene parangón, ya es no solamente de preocupación regional, sino de preocupación en todo el mundo, y ese régimen tiene los minutos contados económicamente, políticamente y socialmente. Maduro está dispuesto a llegar a permanecer indefinidamente en el poder bajo la vieja regla que el castrismo utilizó para quedarse casi 60 años en el poder, pero la mala noticia es que esa regla en el siglo XXI no funciona. No puede reprimir eternamente, no puede violar los derechos humanos eternamente y no puede sostener un país que ya no produce petróleo y que, como se ha visto en la última asamblea de la OEA, su petróleo ya no le alcanza para sobornar a los otros países que frente a la realidad objetiva se han dado la vuelta, unos se han puesto neutrales y otros lo han acusado de ser una dictadura. La gente aliada, la que recibía y sigue recibiendo el petróleo de Venezuela, porque después de esa reunión de la Asamblea, Venezuela le ha cortado el petróleo a 3 o 4 países, incluido Haití. Nicaragua es tal vez la crisis más sorprendente y la crisis más delicada que tenemos en este momento. Nicaragua, donde la gente ha tomado las calles y donde la dictadura reprime, como siempre han hecho, matando a la gente, pero el mundo está observando, el mundo conoce aquello y hay un repudio internacional que va a terminar por sacar a los Ortega. Y Bolivia, que está en la lucha, empoderada en demostrarle a la ciudadanía y al mundo que la dictadura de Evo Morales no puede volver a utilizar el mecanismo fraudulento de la reelección el año 2019 y que el dictador tiene que dejar el poder y tiene que rendir cuentas, porque no se es impunemente poderoso. Tiene que rendir cuentas de cada centavo que ha malversado, de cada acto de robo, de abuso de poder que ha cometido, tiene que rendir cuentas de cada muerte que ha propiciado en las más de 20 masacres y tiene que desmontar, tiene que permitir desmontar el narcoestado que ha instalado. Entonces, en esa dinámica les traigo yo, bajo el título de Tiempos de Cambio en las Américas, la visión, y no es lo que uno quiere, sino es lo que uno está observando, porque a veces uno entra en una dinámica en la que por el exilio, por la solidaridad con el país, el deseo es el que habla. Aquí no está hablando el deseo, está hablando la realidad objetiva. Objetivamente en las Américas las cosas han cambiado. Y resumo: tecnología, nueva política exterior y nuevo gobierno en Estados Unidos, crisis económica terminal en las 4 dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, desprestigio por violación de los derechos humanos en esos 4 gobiernos, imposibilidad de sostenerse a sí mismos en lo económico, porque si no es con préstamos y con ayudas están acabados y están acabados, señalamiento de la comunidad internacional por los crímenes que cometen, hipercorrupción, narcoestados, todo eso configura
la terminación de un momento que ha durado demasiado largo para los cubanos, vamos a llegar a los 60 años, y que ha tomado demasiado tiempo para los latinoamericanos con la expansión que se produjo a partir del año 99. Desde el 99 hasta ahora los venezolanos llevan casi 20 años. Nicaragua tiene 12 años, Bolivia tiene 12, casi 13 años. Son gobiernos que están ahí indefinidamente y esa es otra característica que los señala. Son corruptos, son ineficientes, no están en la política, no son de izquierda, son delincuencia organizada, les interesa el crimen, les interesa la retención indefinida del poder por razones de garantizar su impunidad y de garantizar los delitos que han cometido y están de caída. Esos son los tiempos de cambio en las Américas y ustedes y todos nosotros vamos a ser testigos de cómo las cosas van sucediendo porque de lo que les he explicado, mucho ya ha sucedido. Tenemos que ver el epílogo y el epílogo puede producirse tal vez primero en Nicaragua o tal vez primero en Venezuela, pero se va a producir en semanas, en meses, irremediablemente e irreversiblemente porque esa es la lectura, la realidad objetiva de la política en las Américas. Muchas gracias.